Buenos días, qué placer saludarle. Bienvenido a una nueva actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Es viernes 20 de agosto del año 2021. Los profesionales de la salud continúan batallando contra el virus SARS-CoV-2 cuando el escenario epidemiológico es muy desfavorable en algunos territorios: Cienfuegos, Ciego de Ávila, Pinar del Río y Holguín, por solo citar algunas provincias que en estos momentos trabajan fuertemente para la contención de la pandemia. De inmediato pasamos al análisis de las principales variables en el control epidemiológico. Nos acompaña en el primer momento la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Otra jornada. Muy buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo, a Yasmina, y sobre todo a todas las personas que escuchan la información y cumplen, como todavía vemos que hay muchas personas que lo hacen. Como tú bien decías, todavía con una situación muy compleja, una transmisión muy elevada, algunos territorios se ve que se complican. Sin embargo, hemos visto que otros territorios dentro de nuestro país, con un grupo de medidas recias de restricción, de un control bastante del movimiento, que es lo que nos ayuda. El movimiento es lo que más daño hace en la transmisión tan elevada que está teniendo estas nuevas variantes del virus. Pues logran dentro de nuestro propio país el control. No me refiero al municipio especial Isla de la Juventud, que puede, por determinadas características, adoptar un grupo de medidas de más restricción. Pero en nuestro propio país, pues se puede lograr cuando se hacen estas cosas. Además de la vacunación, que indiscutiblemente nos va a ayudar, pero cuando tengamos un % de cobertura muy superior. Decía esto porque vamos a informar inicialmente, como siempre se hace, y lamentar el fallecimiento de 78 personas con COVID-19 en nuestro país. De 15 provincias, 40 municipios. De la provincia de Holguín, 10 fallecidos. De Granma, 8. De Santiago de Holguín, de los municipios de Holguín, 7 y de Moa, 3. En el caso de Granma, los 8 fallecidos de esta provincia, del municipio de Bayamo, 5. De Manzanillo, Río Cauto y Jiguaní, un fallecido de cada uno de ellos. En Santiago de Cuba fallecen 8 personas, 5 personas del municipio de Santiago de Cuba, 2 de Mella y 1 del municipio de Guamá. En Ciego de Ávila, las 7 personas que fallecen de los municipios Morón y Ciro Redondo, 2 de cada uno. Ciego de Ávila, Bolivia y Majagua, un fallecido en cada uno de estos municipios. En Camagüey, los 7 fallecidos, del municipio de Camagüey, 3, del municipio Carlos Manuel de Céspedes, 2, y de Florida y Esmeralda, un fallecido de cada uno. En Cienfuegos fallecen 6 personas con COVID-19, 5 del municipio de Cienfuegos y 1 del municipio de Palmira. Los 5 fallecidos del municipio de Pinar del Río, 3 del municipio Pinar, San Luis y La Palma, un fallecido de cada uno. En Villa Clara fallecen 5 personas, municipio Santa Clara 2, Encrucijada, Santo Domingo y Manicaragua, un fallecido en cada uno de estos municipios. En Artemisa, los 4 fallecidos, 3 del municipio de Artemisa y 1 de Guira de Merena. En La Habana fallecen 4 personas con COVID, de los municipios Centro Habana, 10 de octubre, Marianao y San Miguel del Padrón, 1 de cada uno. Los 4 fallecidos de la provincia de Guantánamo, 3 del municipio de Guantánamo y 1 del municipio de Santa Cruz del Sur. En Santi Espíritu fallecen 3 personas, 2 del municipio de Santi Espíritu y 1 de Trinidad. En Las Tunas fallecen 3 personas, todos del municipio de Las Tunas. Todo en Mayabeque, las 2 personas que fallecen del municipio de Santa Cruz del Norte. Y en Matanza fallecen 2 personas del municipio Jagüey Grande. Por grupos de edades, nuevamente, una afectación en las edades jóvenes. Menores de 50 años, 9 personas
en el día de ayer. Y entre 50 y 59 años, 10 personas. Estamos hablando de 19 personas que fallecen en nuestro país con menos de 60 años. Es el 24,4% de todos los fallecidos que informamos hoy. Entre 60 y 69, 15 personas. Entre 70 y 79, 24. Entre 80 y 89, 17. Y nuevamente fallecen personas con 90 años y más. Estamos hablando de 3 en el día de ayer. Si sumamos la cifra de 70 años y más, estamos hablando de 44 personas de 70 años y más. Grupo de mucho riesgo que después vamos a ver cómo es la incidencia en este grupo en el día de ayer. Pues estamos hablando de un grupo que generalmente tiene muchas complicaciones, como siempre digo, la edad y las comorbilidades. Sigue siendo el sexo masculino el predominante, ayer con 45 de los 78 que informamos, el 57,6%, y las comorbilidades más frecuentes se siguen viendo, son las que también ya nuestra población conoce y que debía de servirnos para los que tenemos algunas de ellas, algunos con más de una, pues realmente hacer una protección mucho mayor. La hipertensión arterial en 37 de los que informamos hoy. La diabetes mellitus en 9. La cardiopatía isquémica en 11. La obesidad, 4 de los fallecidos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 4. El asma bronquial, 3. La insuficiencia renal crónica, 2. El cáncer, lamentablemente, 2 personas. Y enfermedad cerebrovascular, un fallecido, además de la insuficiencia venosa, la demencia senil, que también hemos tenido acá. Y lamentablemente tenemos que informar hoy el fallecimiento de una gestante de 37 años de edad del municipio de Cienfuegos en esta provincia. Lamentamos mucho todos estos fallecimientos, lamentamos realmente tener que informar todas las mañanas esta cifra y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Y exhortamos a todas las personas que escuchan la información que realmente arreciemos en estos momentos con la protección de cada uno. De esta forma, Cuba, con 104.105 pacientes ingresados en el día de hoy, 53.059 sospechosos, en vigilancia 4.597 y activos, pacientes confirmados, ingresados en hospitales, en sus casas, en algunos casos, los de menos riesgo, pues 46.449. Estamos hablando de 1.177 más que los que informamos en el día de ayer, para que nos demos más cuenta de la magnitud de la cifra que estamos hablando. Se procesaron 49.635 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Esta es una cifra que va subiendo por día. Y fíjense que ya prácticamente llegamos a las 50.000 muestras en un solo día, en correspondencia con la complejidad epidemiológica que enfrentamos. Y se diagnosticaron 9.764 personas con COVID-19, cifra muy elevada, la más elevada que hemos tenido. Estamos hablando de 792 personas más que las que habíamos informado ayer, y eso hace que la positividad de las muestras analizadas en el día de ayer sea de un 19,7%. De esta forma ya se acumulan, como se puede ver ahí en la pantalla, 7.388.327 muestras procesadas en Cuba para el diagnóstico de la COVID-19, lo que ha permitido diagnosticar 564.011 personas con COVID-19 desde marzo del año 2020. El 7,6% de todas las muestras procesadas en Cuba han resultado positivas a la COVID. Por provincias, todas procesaron muestras. El municipio especial Isla de la Juventud
procesó muestras, de forma tal de tener una representatividad. Y las cifras mayores, La Habana en el día de ayer con el 24,7% de todas las muestras procesadas, y la provincia de Cienfuegos con más de 4.500 muestras procesadas en un solo día, el 9,1% de todas las muestras procesadas. Todo esto en relación con la complejidad que se están enfrentando. Le sigue Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Matanzas, Holguín, en definitiva, en correspondencia con la situación epidemiológica. En el día de ayer, como ya informamos, la positividad de las muestras fue de un 19%, superior al día anterior, que había sido de 18,4%, y como se puede apreciar en el gráfico que siempre podemos, todas las provincias con una positividad de las muestras analizadas por encima del 14%. Eso nosotros lo analizamos porque eso traduce la transmisión que se presenta en los territorios donde la positividad es más elevada, excepto nuevamente La Habana, en la cual el 7,7% resultó positivo, Matanzas también el 5,4%, y el municipio especial Isla de la Juventud, que nuevamente no diagnostica casos de COVID-19. Ahora, las positividades más altas y por encima de la media nacional, Pinar del Río, Cienfuegos, Santi Espíritus, Artemisa, Camagüey, Granma y Mayabeque. Realmente una positividad muy elevada en estos territorios. En Pinar del Río, el 55,4% y en Cienfuegos el 44,6% de las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID-19. De los 9.764 casos diagnosticados ayer, nuevamente la transmisión autóctona es lo característico. 9.698 casos como consecuencia de la transmisión autóctona, no obstante se incrementa el número de casos importados a 66 diagnosticados en el día de ayer. Y el gráfico que muestra el comportamiento en los últimos 15 días, podemos ver que de los 132.988 pacientes que se han diagnosticado con COVID-19 en los últimos 15 días, el 99,7% de todos ellos son consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro país. Estamos hablando de 132.609. Y un poco que evidenciando lo complejo de la transmisión en nuestro país, todos los días con cifras superiores a 7.900 casos diariamente. Hoy incluso con 738 casos más, casos autóctonos, más que el día anterior. Realmente una cifra muy elevada. Contactos de casos confirmados, el 98,8%, grupo de mucho riesgo, en el acumulado es el 98%, similar. Como dije, ayer un incremento en el número de importados, 66 en el día de ayer, y esto hace también que en el acumulado se hayan diagnosticado un total de 10.854 casos importados en nuestro país. Eso es el 1,9% de todos los diagnosticados en Cuba. Se trabaja ahora para precisar la fuente de infección en 53 de los diagnosticados ayer. Por provincias y territorios vamos a ver la complejidad en el gráfico, en el mapa que vemos ahora. Occidente, complejo, sobre todo Pinar del Río, una cifra elevada, 1.128. La Habana, como siempre digo, alto, pero por debajo de 1.000, nuevamente 948. Le sigue Artemisa también con una cifra muy elevada, 493. Mayabeque 473 y Matanza, que es de los territorios, ese es uno de los territorios que decía al principio, que es con características de movimiento, de personas, realmente cuando decidieron
aplicar las medidas de control, de restricción. Ahí tienen ustedes los resultados, 194 ayer. El municipio especial Isla de la Juventud no diagnostica casos nuevamente en el día de ayer. El centro, tal vez al final nos dé tiempo a ver un gráfico, más complejo que el occidente. Y ahí tienen ustedes Cienfuegos, realmente 2003 casos diagnosticados ayer. Le sigue la provincia de Camagüey, de Santi Espíritu, 548, Camagüey 543, Ciego de Ávila 520 y Villa Clara 505, también una cifra elevada. Y el oriente del país, con las mayores complejidades, Santiago 681, que va logrando un control, Holguín muy alto 666, Las Tunas 402, Guantánamo 334 y 326 en la provincia de Granma. Sexo femenino ayer con el 54,9% de todos los diagnosticados, sin grandes diferencias, pero marcando superioridad en los últimos días. Eso hace que en el acumulado el sexo masculino sea el 48,3%, que durante un tiempo se mantuvo por encima del sexo femenino. Asintomáticos el 4%, bajo en comparación con lo que tuvimos, pero de todas formas es un porcentaje importante y esto hace que en el acumulado el 20,2% de todos los diagnosticados en Cuba hayan estado asintomáticos en el momento del diagnóstico. Tenemos la suerte de tener en el segundo momento a la profesora Lisette aquí, que nos va a abordar el tema de la pediatría como todos los viernes, y yo nada más que me voy a referir a la elevada cifra de casos menores de 20 años diagnosticados en el día de ayer. 2029, por encima de 2000. Realmente yo decía en días anteriores que parecía que el mensaje se estaba entendiendo al revés, ¿no? Porque no se logra una modificación. Y lo que es todavía más significativo, en edades pediátricas, 1915 ayer, el 19,6% de todos los diagnosticados en nuestro país. De 20 a 39 años, 2.730, de 40 a 59, 3.195, y de más de 60 años. Y no tengo que decir porque lo mencioné cuando hablaba en la etapa inicial, 1.810 casos, el 18,5% de los diagnosticados, grupo de mucho riesgo. El gráfico de las edades pediátricas, me permito mostrarlo, que en los últimos 15 días se han diagnosticado 24.527 pacientes pediátricos, con una elevada cifra de 1.635 diariamente, incluso superior al promedio que teníamos ayer en los últimos 15 días hasta ayer, de 1.604. Y también se puede apreciar que en los últimos 15 días, todos los días hemos estado por encima de 1.470 casos diarios. Hoy incluso con 293 más que el día anterior. Una cifra que realmente es muy alta en estos momentos. Pudiéramos casi decir que es la más alta que hemos tenido, porque la otra fue hace 3 días, que fue, como veo desde aquí, 1912. Que realmente esta supera a esa que estamos hablando. Indiscutiblemente es así. Importados 66, 54 más que el día anterior de las provincias de Pinar del Río, La Habana, Pinar del Río 1, La Habana 23, Matanzas 8, Villa Clara 11, Cienfuegos 2, Ciego de Ávila 13, Santi Espíritu, Ciego de Ávila 13, Santi Espíritu 3, Las Tunas igualmente 3 y la provincia de Holguín 2 casos importados. Y por países de los 66, 32 procedentes de Rusia, de Estados Unidos 11, de España 9, de Canadá 8, de Japón 2 y de Alemania, Colombia, Etiopía y Francia 1 de cada uno. Todos viajeros cubanos, excepto un turista alemán procedente de España que se diagnosticó aquí en La Habana,
8 turistas canadienses, procedentes de Canadá que se diagnosticaron en la provincia de Matanzas y 4 turistas rusos procedentes de Rusia que se diagnosticaron en la provincia de Ciego de Ávila. En resumen, extranjeros diagnosticados ayer 18, a los que me he referido aquí que son importados, pero también tuvimos 2 canadienses autóctonos producto de la transmisión en Matanzas y tuvimos también un argelino autóctono de la transmisión de Mayabeque, un chileno y un vietnamita como consecuencia de la transmisión autóctona en La Habana. Ayer, como ya dije, un número elevado de casos autóctonos diagnosticados en nuestro país, 9.698. Estamos hablando de 738 más que los que diagnosticamos la jornada anterior. Y si no me equivoco, la cifra más alta que hemos tenido. En Pinar del Río se diagnostican 1.127, una cifra elevada, aunque hay que reconocer que disminuyen en 12 en comparación con el día anterior. Disperso en sus 11 municipios, aunque el porciento mayor, el 44,5%, en el municipio de Pinar del Río, 501 de los diagnosticados ayer. San Juan y Martínez, 153. Minas de Matahambre, 112, también son cifras elevadas. Los Palacios, 82, Consolación del Sur, 64, Guane, 60, San Luis, 52, Sandino, 51, Mantua, 22, Viñales, 17 y La Palma, 13 en el día de ayer. Artemisa incrementa 73 más, una elevada cifra, 493 en total y disperso en sus 11 municipios, como ha sido característico en este territorio. San Antonio de los Baños con 85 y Artemisa municipio con 72, las cifras más elevadas. Pero se diagnostican también en Caimito 56, en Bauta 51, en San Cristóbal 43, en Alquizar 41, en Bahía 38, en Mariel 37, en Guira de Melena 29, en Guanajay 28 y en Candelaria 13. La Habana, como yo dije inicialmente, disminuyendo paulatinamente, 31 menos, 925 en total. Y se acuerdan que siempre mencionábamos 4, 5, 6 municipios con cifras por encima de 100, pues ya no tenemos ninguno por encima de 100, aunque las cifras más elevadas en Arroyo Naranjo 97, en Boyeros 96 y en La Lisa 94. De todas formas, con 85 en 10 de octubre, 84 en El Cerro, 69 en Habana del Este, en Playa 65, en Centro Habana 62, en Guanabacoa 59, en Marianao 50, en Cotorro 45, en Plaza de la Revolución 37, en San Miguel del Padrón 35, en Habana Vieja 30 y en Regla 17. Son cifras todavía elevadas que nos obligan a protegernos bien para no adquirir la enfermedad. Mayabeque incrementa 60 más, 473 en total. En 10 de sus 11 municipios se diagnostican casos. La cifra mayor, el 36%, 170 en San José de las Lajas. De todas formas, Jaruco con 128 es una cifra también elevada. Santa Cruz del Norte 54, Batabanó 45, Guines 36, Quibicán 23, Bejucal 8, Nueva Paz 5 y Madruga y San Nicolás de Bari 2 en cada uno. Matanza, la otra provincia que también creo que ya la mencioné, 76 menos. Increíblemente ver en Matanza 186, realmente a uno lo sorprende. Y de la dispersión que tenían en 13 municipios, todavía dispersos, pero en 11 de ellos. Y el 41,4% en el municipio de Jagüey Grande, que está enfrentando una situación compleja dentro del territorio. 23 en Matanzas y Jovellanos, en cada uno. Los Jarabos 22, Perico y Calimete 14 cada uno, Cárdenas 9, Martí, Unión de Reyes, Colón y Limonar 1 de cada uno. Cienfuegos incrementa 830 más, 2001, sigue enfrentando una situación muy fuerte, como ellos lo han explicado,
se están aplicando y se deben incrementar las medidas de restricción de forma tal de poder contener esta elevada incidencia. El 55,1% de los diagnosticados ayer en el municipio de Cienfuegos, 1.103, en Palmira 352, en Abreu 187, en Cumanayagua 148, en Cruces 122, en Aguada de Pasajeros 45, en Rodas 39 y en Laja se diagnostican 5 casos ayer. Villa Clara incrementa 51 más, 494 en total, dispersos en sus 13 municipios, aunque la transmisión más fuerte en el municipio de Santa Clara, donde ayer se diagnostican 257 casos, que es el 52% de todos los de la provincia. 54 en Sagua la Grande, 53 en Manicaragua, Placetas 44, Santo Domingo 22, Encrucijada 20, Corralillo 13, Caibarien 12, Cifuentes 10, Camajuaní 4, Ranchuelo 3 y Quemado de Guines y Remedio, 1 en cada uno. Santi Espíritu incrementó una cifra elevada, 126 más, 545 en total, dispersos en 7 municipios, y las cifras más altas ayer en Trinidad con 143 y en Santi Espíritu con 139. 104 en Jatibonico también es una cifra elevada, 53 en Yaguajay, 51 en Tahuasco, 43 en Fomento y 12 en Cabaigual. Ciego de Ávila disminuye 325, 507 en total. Como siempre decimos, lo importante es mantener, estabilizar la reducción, no en un solo día. Ciro Redondo con 85, Ciego de Ávila municipio con 79 y 1 de enero con 66, las cifras más altas ayer. Florencia 53, Chamba 52, Majagua 45, Baraguá 44, Morón 40, Venezuela 34 y Bolivia 9. Camagüey disminuye 47 menos, 543 en total. La cifra mayor ayer en el municipio de Camagüey 203, el 37,4%, Florida 105, Esmeralda 61, Vertientes 44, Minas 32, Nuevitas 30, Guaymaro 23, Céspedes 18, Santa Cruz del Sur 15, Najasa 6, Sierra de Cubitas 4 y Jimaguayú 2, dispersos en el territorio. Las Tunas incrementó ayer 48 más, 399 en total. Como ha sido el comportamiento de las Tunas, el 70% de los diagnosticados ayer en el municipio de Las Tunas, 279. Puerto Padre 28, Jesús Menéndez 24, Amancio Rodríguez 20, igual que Majibacoa, Manatí 15 y Colombia 13. Holguín incrementa 32 más, 664 en total, disperso en sus 14 municipios, aunque el 67,6%, 449 de los diagnosticados ayer en el municipio cabecera de Holguín. Chagua de Tánamo 71, Urbano Noris 36, Báguanos 31, Cacocún 20, Ibarra 15, Banes 13, Antillas 10, Cueto 5, Moa 4, igual que Rafael Freire, Franpaís 3, Calixto García 2 y Mayarí 1. Granma 326 en total, 6 más que el día anterior, el 48,7% en el municipio de Manzanillo, donde se está enfrentando una fuerte transmisión, 159 ayer, se diagnosticaron también en sus restantes 12 municipios. Bayamo 52, Guisa 43, Río Cauto 20, Iguaní 15, Cauto Cristo 10, Yara 9, Boyarriba 6, igual que Medialuna, Niquero 3 y Campechuela, Bartolomé Mazó y Pilón, un caso en cada uno. Santiago incrementa ayer 60 más, 661 en total. La cifra más elevada en el municipio de Santiago, 252, y segundo frente con 135. San Luis 60, Palmo Soriano y tercer frente 55, Contramaestre 47, Songolamaya 44, Guamá 19 y Julio Antonio Mella 14. Cifras elevadas en todo el territorio. Guantánamo disminuye 57 menos, 334, enfrentando una fuerte transmisión en el municipio de Baracoa,
93 en total, donde se adopta un grupo de medidas de mayor restricción. Guantánamo también elevado, 80. Caimanera, 36. Manuel Tames, 35. El Salvador, 33. Maicí, 30. Yateras, 14. Y Mías, 9. Y el municipio Niceto Pérez diagnostica 4 ayer. Como dije inicialmente, el municipio especial Isla de la Juventud no diagnosticó casos autóctonos ayer. De esta forma, la tasa de incidencia de Cuba en el día o hasta el día de ayer, en los últimos 15 días, tasa de incidencia de casos confirmados de COVID por 100.000 habitantes, se incrementa a la cifra de 1.185,5 por 100.000 habitantes. Se mantienen con las 6 tasas más elevadas, Cienfuegos con 5.214,4, Ciego de Ávila con 2.762, aunque disminuye discretamente ayer con respecto al día anterior, Pinar de Río 1.896,1, Mayabeque 1.560,6, Artemisa 1.452,3 y Santi Espíritus 1.199,7. Todas estas superiores a las del día de ayer. Solo el municipio especial Isla de la Juventud con una tasa de 1,2 se pueden considerar una tasa baja. Y como les prometí un poco que para ver en los últimos 15 días cómo se ha comportado la incidencia por regiones, pues ahí tienen ustedes lo que yo comenté cuando teníamos el mapa. Occidente, que se acuerdan que fue el que mantuvo una incidencia mayor, pues ha pasado a un plano inferior en comparación con la región central, que se ha ido complicando, como pueden ver ahí, con una incidencia superior al occidente, 1.850,6. La región oriental, aunque ha sido elevada, pero se mantiene por debajo de estos dos territorios. El resumen de los 564.011 pacientes diagnosticados con COVID-19 en nuestro país, se mantienen ingresados 46.449, el 8,2% de todos los diagnosticados. El 98,9%, estamos hablando de 45.971, con una evolución clínica estable. Se acumulan lamentablemente con los 78 fallecidos que informamos en el día de hoy y reiteramos las condolencias a familiares y amistades, 4.397 fallecidos durante toda la pandemia. Letalidad igual a la del día de ayer, 0,78%, inferior al mundo 2,1% y a las Américas 2,5%. 2 evacuados, 55 retornados a sus países después del diagnóstico. Y ayer se dieron 8.509 altas de personas que se encontraban ingresadas, que queda por debajo en 1.255 de los casos que se diagnosticaron ayer. Por lo tanto, el balance es negativo y se nos incrementan los casos activos. No obstante, con estas 8.509 altas, ya suman 513.108 personas que sí han recuperado la enfermedad, que es el 91%. Aunque cifras inferiores, pero todavía muy altas, de pacientes ingresados en salas de terapia intensiva con COVID, 478, 8 menos, 131 críticos, de mucha complejidad realmente, y 347 graves, que también es complejo. Y finalmente el gráfico que resume el comportamiento de la pandemia, podemos ver que en los 19 primeros días del mes de agosto se confirman 169.668 casos de COVID-19 y lamentablemente han fallecido 1.552 personas, promediando 8.930 casos diarios y 82 fallecidos diariamente. Cifra extremadamente elevada, que con la modificación del comportamiento de la población, con el incremento de las medidas de restricción y con lo que vamos a ver a continuación, que es el comportamiento de la vacuna, de la vacunación, lo que nos dejó la intervención sanitaria, pues debemos de resolver, como estoy seguro que lo vamos a hacer, la transmisión que estamos enfrentando ahí. Ahora, en estos momentos ahí lo tienen,
y yo los ayudo, el 27,5% de la población cubana con las 3 dosis de los candidatos vacunales y vacunas administradas, el 38,8% con una segunda dosis y el 43,6% de toda la población cubana se ha administrado al menos una primera dosis de las vacunas, de los candidatos vacunales, que todavía no se puede ver un efecto directamente proporcional, porque todavía los porcientos son inferiores a los que debemos de tener y el comportamiento no nos ayuda. Hasta aquí, Gisela. Sigue siendo muy complejo el escenario. Ya vimos que el total de fallecidos de agosto ya supera, hasta este momento, supera al total de julio, por tanto, es la situación en estos momentos. Le agradecemos, doctor. Lo esperamos mañana, ya usted lo ha anunciado, es que contamos ya en el estudio con la presencia de la doctora Lisette López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría, quien siempre nos habla cada viernes sobre el impacto de la enfermedad en niños, adolescentes y jóvenes. Haciendo un resumen de la estadística en esta jornada, Cuba confirma hasta este momento, al cierre del día de ayer, 9.764 nuevos enfermos de COVID-19 y lamentablemente 78 fallecidos como consecuencia de la enfermedad, entre ellos una embarazada de solo 37 años. Por tanto, sigue siendo importante el llamado de la autoridad sanitaria a cuidar mucho a los grupos vulnerables. Cienfuegos hoy sigue siendo el epicentro de la pandemia, 2.003 casos positivos en esta jornada, Pinar del Río 1.128, La Habana 948, Santiago de Cuba 681 y Holguín 661 y el municipio especial Isla de la Juventud con otra jornada sin casos positivos de COVID-19. Nosotros nos vamos a una pausa, pero usted acompáñenos. Cada donación equivale a medio litro de sangre. Con ella se pueden salvar hasta 3 vidas. Se usa en el programa materno-infantil, cirugías, tratamientos contra el cáncer, trasplante de órganos y tejidos, accidentes y desastres naturales. Para donar, acuda a un banco de sangre, hospitalario o unidad móvil. Haga su inscripción y reciba un examen médico para verificar su condición de salud. Es requisito tener entre 18 y 65 años y una buena salud. Pesar más de 110 libras y una hemoglobina mayor a 12.5. Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4. En los últimos 2 años y a pesar de la pandemia, los donantes voluntarios garantizaron más de 1.200.000 cirugías. Se transfundieron cerca de 400.000 pacientes y se realizaron 316 trasplantes. Salvar vidas se lleva en la sangre. Segundo momento en esta conferencia, nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Mercedes González. Y sí, es viernes de pediatría. Recibo con muchísimo placer a la doctora Lisette López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría. Doctora, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Gisela. Un placer estar con ustedes nuevamente en los llamados viernes de pediatría. Así es. Muchas gracias. La incidencia de la enfermedad en niños, adolescentes y jóvenes sigue siendo preocupante. Hoy firma la cifra más elevada en una jornada, doctora. 2.029 menores de 20 años han sido confirmados hoy con el nuevo coronavirus, 1.915 solo en edades pediátricas. Bien compleja la situación para los pediatras, para todos los especialistas de nuestros hospitales e instituciones de salud encargados de atender a niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo se comporta en estos momentos la enfermedad, doctora? Bueno, reitero los buenos días y como ya es habitual, iniciamos haciendo la comparación cómo habría sido este día el año anterior, o sea, que el año que comenzó la pandemia. Y siempre la comparación es útil porque nos marca el camino de las charlas. El 20 de agosto del 2020, o sea, hace un año, diagnosticamos 3 pacientes pediátricos confirmados a la COVID. En aquel momento fueron 3 pacientes adolescentes y desde ese momento cuando estábamos analizando qué íbamos a debatir hoy con la población, veíamos que esto es un tema no resuelto.
porque el año pasado, si bien fueron 3 adolescentes, ya en esos adolescentes el número de contactos que tenían esos adolescentes era elevado y todavía la pandemia no tenía unas cifras tan alarmantes como las que mostramos hoy. El 20 de agosto del 2021, o sea, en el día de hoy, recordar que es día vencido, o sea, son las cifras diagnosticadas el 19, como el doctor Durán expresó hace unos minutos, 1915. Y esa cifra, lógicamente, como siempre decimos, no solo estremece, sino que preocupa y sigue marcando el camino que nos tiene que ocupar. Mientras veíamos las cifras, decíamos, 1915, ¿cuántos hospitales pediátricos son? Sacamos las cuentas, ¿cuántos hospitales pediátricos en este minuto dedicados solamente a la atención de pacientes COVID? Sin olvidar que la población no enferma de COVID, la población pediátrica, sigue teniendo las afecciones pediátricas. O sea, eso marca la medida del reto tan grande que tiene el sistema de salud y los servicios sanitarios encaminados a la atención de los pacientes pediátricos. ¿Cuáles son hoy, doctora, las provincias que reportan más casos positivos en población pediátrica? Bueno, hoy llegamos, antes de llegar a las provincias, hoy llegamos a los 92.404 pacientes pediátricos, una cifra realmente impensable. Y sobrepasamos los 5.700 menores de un año. Sobrepasamos los 26.000 adolescentes. 15, 18 y adolescentes un poco más, o sea que realmente, si redondeamos, sobrepasamos los 30.000 adolescentes. Eso es a lo largo del país. Dentro de las provincias que hoy quisiéramos hacer referencias, sin abrumar datos estadísticos, solamente mencionarlas, llamar la atención Cienfuegos. Cienfuegos en el año 2020 solamente tuvo 5 pacientes diagnosticados y hoy sobrepasan los 6.000. O sea, realmente hay provincias, La Habana siempre ha tenido un reporte mayor, ¿no? Por la mayor población también que tiene, pero realmente nos preocupa provincias como Cienfuegos, como la provincia de Artemisa, como la provincia de Gradma, como la provincia de Holguín. O sea, son provincias que están incrementando el número de pacientes pediátricos, pero es bueno que aclaremos que son provincias que, al igual que el país, vienen haciendo un trabajo muy serio a nivel de las instituciones de salud, a nivel de la comunidad. Y recordar siempre, como siempre decimos, Gisela, que no por reiterado deja de tener importancia, que esto es una tarea que no solo es salud. Esto es una tarea donde la comunidad, donde la sociedad, donde el país tiene un peso importante en su enfrentamiento. Matanzas ha ido logrando controlar la pandemia. Hoy, con un poco más de 100 casos, por tanto, es evidente que se ha trabajado muy fuerte en la contención del nuevo coronavirus a partir de la alta transmisión. Hoy con una mejor situación en los hospitales pediátricos. Sí, como casualmente nosotros ayer cuando debatíamos con cada provincia, hay un sistema montado donde se discuten los casos online, en tiempo real, donde compartimos en las videoconferencias y en los intercambios personales. Ayer hablando con el director del pediátrico de Matanzas, un excelente profesional y pediatra, el doctor José nos daba su apreciación de cómo ellos vivieron un momento realmente muy complejo en el pasado mes de julio, finales de junio, julio, y en estos momentos en el pediátrico reina una apacible calma, ¿no? En cuanto a la explosión de casos que hubo. En este minuto siguen habiendo pacientes pediátricos, pero pacientes con síntomas leves, mucho menor caso y un trabajo muy intencionado, sobre todo en las áreas, que es lo fundamental. Doctora, pulsamos también en este espacio la situación en otros territorios, por ejemplo, Guantánamo. Recordemos que Guantánamo hace algunas jornadas atrás también tenía una explosión de casos, en este caso de población pediátrica. Pues hoy en esta provincia la atención a pacientes pediátricos se garantiza en el Hospital Infantil Pedro Agustín Pérez y 4 anexos a la institución. Uno de estos centros es apadrinado por la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEX, realiza donativos a los pacientes aislados para garantizar el enfrentamiento a la COVID-19.
En el Círculo Infantil Los Camilitos del Reparto Caribe en Guantánamo se atienden a los pacientes sospechosos de COVID-19 en edades pediátricas. De ahí que se convierte en un anexo del Hospital Infantil Pedro Agustín Pérez, donde se presta además atención médica a los padres y acompañantes. Tenemos el tratamiento de los niños y los padres, los acompañantes se han sentido mal y lo hemos tratado también. Y en caso de que ya el paciente dé con su PCR positivo, entonces se traslada a un centro de aislamiento que ya es de confirmado. No tengo quejas, realmente me siento maravillosamente bien aquí, la niña ha mejorado considerablemente, claro, un susto que uno se da en un momento, pero bueno, ya todo está bien. Hasta la institución llegó el donativo de la empresa de telecomunicaciones de Cuba en la provincia para apoyar el proceso de enfrentamiento al coronavirus. Se decidió a través de las sesiones sindicales recoger un donativo y estamos acá en este círculo infantil que Texas ha tenido la satisfacción que desde un inicio, desde que comenzó, lo estamos apadrinando. Un gesto que se suma a otras acciones y servicios desplegados por ETEXA en los 65 centros de aislamientos y el Hospital General Docente Dr. Agustino Neto. Se han instalado alrededor de 236 servicios, ya que se han abierto hospitales y centros de aislamiento, hospitales de campaña en lugares donde no llegábamos con la red fija, pero se hacía necesario que tuvieran comunicación. Se hizo una revisión y se pudo llegar con la venta de 100 equipos telefónicos para la pizarra del Hospital General. En Guantánamo, hoy los niños son atendidos en 5 instituciones hospitalarias, donde se aplican adecuadamente los protocolos médicos y los tratamientos para evitar el tránsito hacia la gravedad. Aunque Heidis y Wendy esperan los resultados de PCR, son felices por la protección y seguridad que reciben de sus familiares y del personal médico que los atiende. Tony Pupo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Comenzamos con otros temas. Es viernes de pediatría. Hablamos de la incidencia de la COVID-19 en niños, adolescentes y jóvenes. Y doctora, a propósito del tema que hemos visto, que hemos ampliado en Guantánamo, en los adolescentes, hoy con cifras bien alarmantes, porque cada día se confirman más adolescentes con COVID-19. ¿Por qué, doctora? ¿Qué está pasando? Bueno, realmente cuando estudiamos un poco de historia, pienso que las lecciones aprendidas son válidas en todo en la vida. Y estábamos buscando antecedentes de otras pandemias, ¿no? Y recién leíamos la gripe española en el año 1918 y decía, uno de los subtítulos decía, las lecciones que aprendieron, porque igualmente en esa pandemia que costó muchísimas vidas, las segundas oleadas fueron catastróficas. Y a 100 años estamos atravesando oleadas que cada vez superan negativamente los récords de las oleadas precedentes. ¿Por qué introducimos el tema así? Porque una madre cuidadora es un niño sano, pero un adolescente con responsabilidad y autocuidado es igual a un hogar saludable. En este minuto, la principal fuente de contagio en las edades pediátricas son los contactos intradomiciliarios. Y ahí juega un papel fundamental la familia. Pero los adolescentes, vamos a referirnos fundamentalmente a 15 a 18 años, que son los de mayor incidencia en este minuto. Los adolescentes, es muy difícil el que asumir casi a un año y tanto de pandemia, asumir el quédate en casa, es difícil. Vamos a partir que nosotros tenemos que hacer un diálogo que sea creíble y que sea cumplible, porque realmente es difícil estar en casa. Pero es que tenemos que estar con responsabilidad, porque no solo nosotros podemos enfermarnos. Y aquí el mensaje a los adolescentes. De los 8 fallecidos que tenemos en edades pediátricas, que todos saben cuánto duele un paciente pediátrico, 3 están entre 15 y 10, o sea, en edad de adolescencia. 3. Eso significa más del 37%. Y 3 podemos decir, de 92.000 pacientes, 3, bueno, matemáticamente cualquiera diría, hay un control de la enfermedad en los adolescentes, pero esas 3 familias, para ellas, como hemos dicho en otras ocasiones, son el 100%. Pero de los 7 críticos que tenemos hoy en las unidades de cuidados intensivos, 4 son adolescentes. O sea que realmente los adolescentes tienen que tener un autocuidado extremo por ellos y por la familia. Es una edad donde hay mucho deseo de autonomía. Pero la familia obviamente tiene que aprender a poner límites y hay que aprender a cuidarse dentro de casa
y cuando salgamos, porque realmente hay en ocasiones que salir por determinadas tareas, tenemos que salir con responsabilidad, porque los adolescentes no salen de las manos de los padres. Los adolescentes ya van a darle solución a sus problemáticas muchas veces solos. Y por lo tanto, si tenemos que tener autonomía para ir a fiestas, ir a discotecas, ir a playa, tenemos que tener extrema responsabilidad para el uso de las medidas de contención, que hasta este minuto son las medidas que son 100% efectivas. Doctora, muchos nos escriben sobre el uso de los medicamentos. Vamos a un caso hipotético, ya se produce el contagio en el ámbito familiar, en una familia, existe un menor de edad en ese núcleo familiar. ¿Qué medicamentos usar para el control de la pandemia? ¿Cuáles recomendar y cuáles no recomendar? Muchos incluso ya por su cuenta han comprado acitromicina y ya comienzan a tomar acitromicina. ¿Es ese uso correcto? ¿Es lo que está indicado por la autoridad sanitaria? Bueno, es un tema complejo también. Yo a veces que digo, bueno, siempre respondo de la misma manera, es un tema complejo. Es que la COVID es un tema complejo, o sea, claro, que todas las respuestas son complejas. Y esta es un tanto mucho más compleja porque es abordado inclusive por las autoridades de nuestro país la problemática que hay con el tema de los medicamentos. Hago esta salvedad porque mi respuesta no debe estar mal interpretada porque no hay acitromicina. O sea, el que la requiera por alguna indicación existirán los mecanismos, los protocolos para su cumplimiento. Lo primero es que los niños no deben automedicarlos, automedicarlos no, porque si se lo da el padre lo está medicando, ¿no? Y los adolescentes no deben automedicarse. Los protocolos de actuación están hechos para que los cumplan la parte terapéutica, la parte de medicina farmacológica, para que la prescriban y las cumplan las autoridades de salud. La familia que puede hacer el ingreso domiciliario es algo que echado a andar. Igualmente es un proceso que tiene que ir perfeccionándose. Recordar, si tenemos 1.900 activos y eso se va sumando día a día, piensen en el número creciente de pacientes para ver, en el número creciente de pacientes para actuar. Por lo tanto, el ingreso domiciliario es algo que todavía tiene dificultades, pero que hay que irlas mejorando día a día. Pero la indicación es la que indique el sanitario. O sea, no hay por qué tomar acitromicina en el hogar, no es una indicación automedicarse en el hogar, y eso es importante. La acitromicina no cura la COVID. La acitromicina es un antibiótico que tiene una indicación precisa y es solamente indicada por el sanitario. ¿Qué otras medidas, doctora, cuando nos quedan algunos minutos ya para finalizar nuestra transmisión, qué otras medidas implementar? Ya usted ha hablado de los adolescentes, de cómo actuar, cuál debe ser la conducta de estos adolescentes también para proteger a los ancianos, a los adultos mayores de casa, grupo vulnerable ante la COVID-19. ¿Qué otras medidas realizar? El uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico. Hoy el doctor Durán insistía mucho en la restricción de movilidad. Es necesario que la familia tome conciencia. Por supuesto. Fíjense, aun cuando hoy los ensayos clínicos en pediatría, tanto el Ismaelillo como Soberana Pediatría, muestran resultados alentadores, y estamos convencidos que van a ser satisfactorios y que el impacto va a ser muy positivo en nuestra población pediátrica, porque son estudios serios, además que nuestros institutos obviamente tienen una calidad probada. No hay medida que supere la efectividad, porque la mejor vacuna siempre hay 1% que queda en lo negativo, ¿no? Fíjense que todas son 92, 91, 95, pero usar el nasobuco correctamente, mantener un distanciamiento físico, mantener una higiene ambiental, una higiene personal y tener mucha responsabilidad en el nuevo estilo de vida, la eficacia de esas medidas es del 100%. O sea que es importantísimo y no podemos por triar medidas restarle la importancia. Porque obviamente a usar el nasobuco, a lavarse las manos y a tener una distancia prudencial, eso no requiere ningún recurso que no sea la responsabilidad. Eso no depende que nadie nos los distribuya, eso no hay que ir a buscarlo a ningún sitio, eso lo tenemos nosotros incorporado y es por eso
que son las medidas que tenemos que cumplir. Yo quisiera terminar que aunque los números sean muy alarmantes, siempre hay una luz al final del túnel. Porque en este tiempo de pandemia, obviamente, la presión psicológica nos golpea. Y sí hay que ocuparse porque no podemos seguir teniendo más de 1.600 niños diarios. Eso realmente es impensable e insostenible. Pero sí quería compartir que a pesar de esos números, más del 93%, el 93.7% en este minuto ya ha egresado de manera satisfactoria. En este minuto, 86.635 niños se han egresado de los hospitales de una manera satisfactoria y algunos con determinadas secuelas, pero sí hay una luz al final del túnel. O sea, el trabajo es serio, se obtienen los resultados, pero realmente esta batalla aún no está ganada, aunque tenemos que tener la convicción de que la vamos a ganar. Pero no podemos seguir poniendo en riesgo tantos pacientes en edades pediátricas. Responsabilidad familiar, cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias, sobre todo cuando está el pequeño de casa expuesto a alguna situación, a alguna transmisión en el ámbito familiar. Agradecerle, doctora, su presencia cada viernes. Por supuesto, la esperamos la próxima semana. Hoy conversamos con la doctora Lisette López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría, sobre la incidencia de la COVID-19 en niños, adolescentes y jóvenes cubanos, sobre todo cuando hoy la nación reporta la cifra más elevada de casos confirmados en población pediátrica. Nuestro mensaje de prevención, siempre el de nuestro equipo de prensa, es a que se cuide mucho en estos momentos de rebrote, de escenario epidemiológico muy delicado y sobre todo a alertar a la familia sobre el riesgo que conduce las actitudes irresponsables, llevarnos a actitudes irresponsables, las negligencias y los incumplimientos. Nosotros nos vemos para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.